Cordial bienvenida a nuestro invitado de honor, el padre Luis Jaime Toro, que nos va a exponer el tema de la Iglesia de Cristo. Gracias, padre. Dios le pague. Muy agradecido. Me da inmensa alegría poder estar aquí con ustedes. Un saludo de parte de Cristo Jesús, al Señor, a quien le sirvo como sacerdote, y de parte del Papa Francisco, que me ha enviado junto con 1000 sacerdotes más por el mundo, a llevar la palabra del Señor y a practicar la misericordia con todos, especialmente con los hermanos separados. La misericordia para que... Con la ayuda de Lupita, yo les voy a mostrar que de diversas maneras, diversas formas, la Biblia muestra que la iglesia es una. Primero, cuando Cristo funda la iglesia, Mateo 16, 18. Aquí ya comenzamos claro. Mateo 16, 18, la iglesia es una. Por eso la característica de la iglesia es una. Eso es lo primero. ¿De dónde lo sacamos? De las Sagradas Escrituras. ¿No trajeron la Reina Valera? Sí, una Reina Valera. ¿No tiene la otra Reina Valera? Hay otro que tenga una Reina Valera. ¿Quién es Reina Valera? No me hables sin Reina Valera porque tenemos hermanos separados de invitados hoy y no le podemos... Ustedes entenderán que esta no es la Biblia de nosotros, pero yo le predico también a los hermanos separados y no puedo predicarle con la Biblia católica. ¿Por qué? Porque pueden tener excusa y decir, es que eso está en la Biblia de ellos. Mateo 16, 18, Cristo funda una iglesia. ¿Qué es lo que vamos a buscar con doña Lupa? Que la iglesia es una. Primero vamos a mostrar que es una. Después le vamos a mostrar que es santa. Después le vamos a mostrar que es católica. Después le vamos a mostrar que es apostólica. Y por último le vamos a decir por qué algunos la llaman romana. Así de sencillo. Con la lupa. ¿La tienen? Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Listo con la lupa. No, esta es digna de tomar una foto. Con la foto, a ver cuántas iglesias, a ver si es verdad que la característica de la iglesia es que es una, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ahí viene, listo la cámara, edificaré mi iglesia. ¡Pácata! Ahí está la primera foto. ¿Cómo sabemos que es una? Por la palabra en singular, mi iglesia. Si en el pensamiento, si en el creer de Cristo, si en la teología bíblica Dios hubiese querido varias iglesias, con claridad lo hubiese dicho. Tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras o pedregal yo voy a edificar mis iglesias. Entonces habría razón para que en el siglo XXI dijeran los testigos de Jehová, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los evangélicos, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los adventistas, yo soy la iglesia de Cristo. Los mormones, yo soy la iglesia de Cristo. Los católicos, yo soy la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó muchas iglesias. Pero la Biblia es completamente clara. La iglesia es una sola. Repítalo y le tomamos otra foto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Pácata! Ahí les mando la foto. Una, mi iglesia, ojo. Y esa iglesia es de pertenencia a una persona que se llama Cristo. ¿Cómo sabemos que le pertenece? Mi, que significa mía del yo. Mi iglesia. Una iglesia. ¿Qué es lo que los hermanos separados no entienden de esa palabra mi? En singular. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué entienden mis cuando la Biblia no dice mis? Para que digan, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son de Cristo. No.
según el mundo y según los hermanos separados, todas las iglesias son de Cristo menos la católica. Pero según la Biblia, no todas las iglesias son de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede comprobar a mí con la Biblia que Cristo fundó muchas iglesias. Nadie. Y tenemos hermanos aquí y le vamos a dar la oportunidad de después del receso para que si yo estoy diciendo mentira, lo comprueben públicamente porque me están viendo a nivel mundial. Y entonces quedaré yo como mentiroso y ellos tendrán la verdad. Y le voy a dar la oportunidad para que la tengan. Una iglesia. Ya lo dijo de una manera. Mi iglesia. Cuando la Biblia habla de mi iglesia, entonces todos nosotros nos convencemos que sí hay una iglesia. Con razón, la primera característica es de la iglesia que es una sola. Es una. Cuando Jesucristo a través de San Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 25, habla de la iglesia, va a mostrar de dos maneras que la iglesia es una. O tres, le ponemos una tercera. Aquí en la carta a los Efesios, tres maneras para Pablo decir que la iglesia es una. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. El marido, ¿cuántas mujeres debe tener? ¿Muchas o una sola? Que respondan las esposas. Una. Está claro. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de aquí? Que según la Biblia, el marido debe tener una sola esposa. Ahora San Pablo, para gritarle al mundo que Cristo quiere una sola iglesia, dice que la iglesia es la esposa de Cristo, y así como Cristo tiene una sola iglesia, los esposos deben tener una sola esposa. Hay algunos que son prostitutos y tienen varias. Pero ese no es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que es una sola esposa. Otra vez, escúchenlo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Singular. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Quién en el mundo que sea cristiano, que sea creyente, me puede decir que aquí está hablando de muchas iglesias? ¿Quién? Solamente un ateo. Solamente alguien que no le importe la palabra de Dios, que crea en la palabra de Dios como basura, que la pisotee, que la cambie. Como Cristo amó A la iglesia. a la iglesia, dice que es una y que Cristo la amó. De dos maneras viene a decir que es una. Maridos, amen a su esposa. Es una, la esposa. Como Cristo amó a una iglesia. Siga, observen de otra manera cómo dice que es una. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas iglesias? Se entregó por ella. Una. Si fuera varias, ¿cómo diría? Se entregó por ellas, por todas las iglesias, los evangélicos, los mormones, los adventistas, los pentecostales unidos, todos. No, dice, se entregó por ella. ¿Qué es lo que no entienden de eso? ¿Por qué le San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo dice de otra manera? La iglesia es una. 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, ¿Cuántas iglesias? ¿Otra vez? para que tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, una, del Dios viviente. El Dios viviente tiene una sola iglesia. La iglesia del Dios viviente. Muchas citas tenemos cuando Jesucristo habla de la iglesia. En su palabra, la representa de muchas maneras. La esposa, una. El cuerpo, uno. Lo dice claro, mi iglesia. Dice, una iglesia. Pablo dice, la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es lo que no logran entender? La iglesia es una. Le he mostrado con la Biblia que la iglesia es una. Ahora, seguimos. No solamente es una. Segunda característica de la iglesia. La iglesia es santa. Y la Biblia presenta que la iglesia de Cristo es santa. Pero no solamente es santa. La iglesia produce santos. Esa iglesia tiene santos. Ya saben que los hermanos separados allá donde están en su casa dicen, señor cura, ¿y dónde me va a mostrar usted en la Biblia? En la Biblia no existe, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, y ahí no existe donde la iglesia sea santa, donde puedan nombrar santo. La única iglesia que tiene santo es la de Cristo, es santa. Los protestantes no creen en eso. Y los protestantes dicen, ¿y dónde aparece en la Biblia que podemos llamar santos y nombrar santos? Eso no aparece en la Biblia. Les voy a mostrar que sí, la iglesia de Cristo es santa. Y porque es santa, a sus miembros los va santificando. En primer lugar, van a ver que la iglesia no solamente es una, sino que además es santa. Efesios 5:25. Es una y además es santa. Y que sepan los protestantes por qué la iglesia es santa. Ojo. Santa porque no haya pecado. No. Es santa porque el Señor la santifica. Toma cuidado. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. Siga. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces Jesús quiere una iglesia santa. ¿Y por qué la iglesia de Jesucristo es santa? No porque no tenga pecado, porque Él la santifica. ¿Y qué quiere decir que la santifica? Que está llena de pecadores. Y si no estuviera llena de pecadores, ¿cómo la santifica? Él la santifica. Entonces la iglesia es santa. Por eso ustedes van a ver que San Pablo viene a hablar que precisamente allá en Efesios, vamos a leerlo del capítulo 3, leámoslo del versículo 8, para que ustedes se den cuenta que San Pablo viene a hablar de una iglesia de hay santos. Si quiero leer desde el 6, Marta.
del 3:6 en adelante. Una iglesia donde hay santos. Pon cuidado. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, Escuche. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En la iglesia que dice Pablo que hay, otra vez. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En la iglesia de Cristo hay santos. Y dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Siga. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aquí habla de la iglesia y en esa iglesia hay santos. Y por eso Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, va a hablarle a los santos. Vamos a ver. Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿A los qué? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Observen, Pablo viene a decir que en la iglesia hay santo. Otra vez el saludo, desde el 1. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom para que vean que en la iglesia de Cristo sí hay santo. Dale. Pablo, apóstol de Jesucristo, Apóstol de Jesucristo, por la voluntad, de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los fieles en Cristo Jesús. A los fieles en Cristo Jesús. O sea, Pablo llama santos. Sigue leyendo. Que están en Éfeso. Gracias a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. En la iglesia, ¿para qué nos escogió Dios? Un poquito más atrás. Según que nos escogió. ¿Para qué se escogió? En Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos. En la iglesia de Cristo tenemos una vocación, una llamada. ¿Para qué nos llamó Dios? Para que fuésemos santos. Entonces la iglesia de Cristo tiene, y estoy leyendo de la Reina, aunque le quitaron, la iglesia es santa. Y dice Pablo, esa es la llamada que Dios nos ha hecho, la herencia que Dios nos dio desde antes de la creación del mundo. Y lo curioso es que Pablo, siempre que habla de esto, de la santidad, viene a hablar luego de la iglesia. Versículo 22. Solo nosotros los católicos enfermos necesitamos del médico. Los protestantes no. Ellos ya están salvos. Siga. Id pues y aprended lo que... Esto hay que aprenderlo. Otra vez. Id pues y aprended. Primero, católicos, oigan lo que dice la Biblia. ¿Otra vez?
Id pues y aprended. Ahora, protestante, oigan lo que dice en la Biblia. Id pues y aprended Todos tenemos que aprenderlo. ¿Qué tenemos que aprender? lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahí viene, escuchen lo que viene, con la ayuda de Lupita. Porque no he venido a llamar a justos. ¿Otra vez? Porque no he venido a llamar a justos. ¿Otra vez? Porque no he venido a llamar a justos, ¿A quién vino a llamar? sino a pecadores, ¿A quién vino a llamar? sino a pecadores, ¿A quién vino a llamar? sino a pecadores. Sino a pecadores. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Entonces, la iglesia es una iglesia que está llena de pecadores. ¿Se acuerda que dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero esa es la iglesia de Cristo. Y Él ha venido a estar con los pecadores. Por eso en Lucas capítulo 15, versículo 32, Él lo dice muy claro. En lo del hijo pródigo, Él dice estas palabras, óiganlo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto Era muerto por el pecado. y ha revivido. Jesús nos revive. Se había perdido Estamos perdidos a causa del pecado. y es hallado. Y Jesús nos ha hallado, nos ha encontrado, nos ha salvado. Por eso la iglesia es santa, porque Jesucristo nos encontró muertos y nos devolvió. Nos encontró perdidos y nos halló, nos liberó. Y por eso en el versículo, capítulo 15, versículo 11, o el 7 dice, Os digo, así habrá más gozo en el cielo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. por un católico. Otra vez, Por un pecador por un católico. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. ¿Quiénes son los borrachos? Los católicos. ¿Quiénes son los ladrones? Los católicos. ¿Quiénes son los adúlteros? Los católicos. ¿Quiénes son los fornicarios? Los católicos. ¿Quiénes son los mentirosos? Los católicos. ¿Quiénes son los que bailan pegados? Los católicos. ¿O no? Bueno, dice Jesús, habrá más alegría en el cielo por un pecador. Pero no dice solamente así, por un pecador. Aquí viene el sacramento de la confesión. ¿Vale? por un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente. Ahí es donde viene la purificación. Ahí es donde viene la santificación. Ahí donde dice, Él la santifica. Hay más alegría por un católico que se arrepiente y se confiesa. Vamos a ver. Que por 99. Que por 99 protestantes. ¿Saben por qué protestantes? Escuchen por qué. Que por 99 protestantes Que no necesitan de arrepentimiento. no necesitan de confesarse. No necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿Para qué se van a arrepentir? Pero dice la Biblia, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Es una iglesia santa. Repito, no porque no haya pecado, sino porque en esa iglesia Jesucristo perdona los pecados. ¿A través de quién? De los sacerdotes. Mire cómo la limpia, mire cómo la purifica. Juan 20, 21. Cómo la limpia para que sea santa. Cómo la purifica
para que sea santa. Vamos a ver, Juan 20, 21, ¿cómo la limpia? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Está enviando a hombres o no los está enviando? Solamente quiero que ustedes observen a la luz de la lupa. ¿Jesucristo mandó a hombres pecadores o no los mandó? Repita. Entonces Jesús les dijo otra vez: A hombres, a los apóstoles, les dijo otra vez: paz a vosotros. paz a vosotros. Ahora, pongan la lupa y observen que la mentira de los protestantes que enseña que Jesucristo no mandó a hombres pecadores a perdonar pecados, se va para el suelo. Obsérvenlo. Ahí viene. Como me envió el Padre, Como me envió. El verbo enviar. Como me envió el Padre. Miren a ver si Jesucristo envió a hombres pecadores. así también yo os envío. Sí envió a hombres pecadores. Solo necesitamos ver a qué los envió. Pero aquí tenemos la lupa. ¿A qué los envió? Porque Él los santifica, Él perdona, Él limpia. Vamos a ver a qué los envió. Ya descubrimos que Jesucristo envió a hombres como ustedes y yo, a hombres pecadores como Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le dijo: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A ver, ¿a qué los envió? Versículo 23. A quienes remitéis los pecados, ¿Saben qué significa remitieres los pecados? Perdonar los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados. ¿A qué los envió? Repítalo. a quienes remitiereis los pecados, Los mandó a perdonar pecados. A quienes remitieren los pecados. les son remitidos. Aquí viene la santidad. Les son perdonados. Ahí Cristo nos santifica, nos limpia del pecado, nos devuelve la gracia santificante. ¿Cómo? A través de hombres pecadores que Él envió. Pero yo no estoy de acuerdo. Pues cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita, si usted cree que Cristo es el Señor, camino, verdad y vida, haga lo que Él manda y punto. Porque Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Y qué mandó? A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los protestantes que no se quieran confesar, ¿qué les pasará? Oiga, Y a quienes se los retuviereis, a quienes no se lo perdonen, se los retuviere. les son retenidos. A los protestantes le quedan retenidos sus pecados hasta que se confiesen. Porque la palabra de Dios no puede faltar. Como el Padre me envió, yo los envío. No importa que ustedes sean pecadores. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Pero a aquellos protestantes que no se quieran confesar, le quedarán sin perdonar. Por eso entre los protestantes no hay santos. Porque Cristo nos santifica a través del perdón de los pecados que dio a hombres para limpiar de los pecados. La iglesia es una y es santa. La iglesia es católica. Oh, vamos a ver qué iba a decir el cura. A ver si encuentra la palabra católica. Porque yo me he leído la Biblia y no me he encontrado la Biblia donde dice que la iglesia de Cristo es católica. Un día llegué a una parte y había un protestante y tenían que entrar allí era una urbanización y el que estaba en la puerta era protestante. Cuando yo llego, me dice: ¿para dónde va? Para tal casa.
¿Y usted qué es de esa familia? Nada. ¿Y entonces por qué va para allá? Porque yo soy sacerdote y voy a visitarlo porque me mandaron a llamar. Ah, ¿usted es sacerdote? ¿Dónde aparece en la Biblia la palabra católica? Le dije, ¿alguna vez usted le han hecho una pregunta que yo le voy a hacer? ¿Cuál? ¿Usted qué opina? ¿Será que Dios es católico? No lo pensó 2 veces, dijo, no, Dios no es católico. Le dije, ¿alguna vez ha estudiado lo que significa la palabra católico? Dijo, sí, católico significa universal. Le dije, ¿Dios es católico? Me dijo, siga, no tengo tiempo para hablar. Que sepan los protestantes del mundo entero que Dios es católico. Y si no sabe lo que significa católico, instrúyese, busque el diccionario a ver qué significa católico, porque Dios sí es católico. Y su iglesia tiene que ser católica. ¿Y por qué? Porque cuando Cristo fundó la iglesia, la mandó a una misión específica. Voy a leerle algunas citas. Marcos 16:15. Cuando Jesucristo manda a la iglesia, a esa iglesia le da una misión. Y ustedes van a ver si esa misión es católica o no es católica. Y podrá ver el mundo entero por qué la iglesia de Cristo es católica, o sea, universal. Porque el deseo de su fundador es que su iglesia sea católica. Con la ayuda de doña Lupa. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Qué significa católica? Universal. ¿Cuál es la intención de Cristo y cuál es el mandato que le da a su iglesia? Otra vez, miren que es un mandato católico. Id por todo el mundo. Protestantes que me escuchan, oigan el mandato de Cristo. Id por todo el mundo. Jesucristo los manda a ser católicos. Ir por todo el mundo. Pero yo no encuentro la palabra católico. ¿Pero sabe lo que significa católico? Universal. Pregunto, ¿Jesucristo mandó a su iglesia por todo el mundo? Sí, entonces Jesucristo quiere que su iglesia sea católica. Solamente un ignorante que no sepa lo que significa la palabra católico dice Jesucristo no fundó ninguna iglesia católica. Pues sí fundó una iglesia católica y la mandó ir por todo el mundo. ¿Qué es lo que no entiende de eso? Ir por todo el mundo. Otra vez. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio. A toda criatura. Y predicar el evangelio. A toda criatura. El pensamiento de Jesús es católico. El mandato de Jesús es católico. Ahora que entiendan los hermanos separados que me escuchan en el mundo entero. Ustedes que me han preguntado 1001 vez, señor cura, por favor, señor cura, ¿por qué se mete con nosotros? ¿Por qué nos predica a nosotros? ¿Por qué no nos deja en paz? Repítalo. Evangelio a toda criatura. ¿A quién mandó Cristo a predicar? A toda. Ahora pregunto, ¿ahí estarán metidos los protestantes? Ahora comprenden por qué el padre Toro le predica también a los protestantes.
Porque el mandato de Jesucristo fue: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí no dice menos a los protestantes. Ahí no lo dice. Muchos católicos leen de esta manera, le agregan a la Biblia, y el que le agregue o le quite, le caigan todas las plagas de Egipto. Voy a leerle la Biblia como dicen los católicos. Otra vez, Marta. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Menos a los evangélicos. Eso se lo agregan los católicos. Otra vez. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El añadido de los católicos, menos a los protestantes. Por eso ustedes verán católicos que no le predican a los protestantes, porque el diablo les añadió en su mente una frase que no está en la Biblia. En la Biblia está claro: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, que en castellano significa también a los protestantes. ¿Y qué entienden los católicos? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, menos a los protestantes. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco y le patina el coco. Y eso que no es bíblico es lo que los católicos andan diciendo. No hay que predicarle a los evangélicos. Entonces, ¿el mandato de Cristo qué? El cura Toro está pecando porque le predica a los evangélicos. No, el cura Toro se ha tomado en serio el mandato de Cristo. Vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura, o sea, católicos, o sea, ateos, o sea, protestantes, a todos. Y escuche lo que viene. El que creyere. Ya verán ellos si creen. Otra vez. El que creyere. Ese es problema de ellos si creen. Otra vez. El que creyere. Pregúnteme si me importa si me creen o no. Jesucristo me mandó: vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, el ateo que creyere, el católico que creyere, el protestante que creyere. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Protestantes, no les predico por maldad. Les predico porque estoy convencido que el mandato de mi Señor Jesucristo es predicarles también a ustedes, para que si un día creen, puedan salvarse. De modo que yo quiero ser instrumento de salvación para ustedes. No me juzguen, no me insulten. Y si me insultan, pregúntenme si me importa. Ustedes le entregarán cuentas a Dios el día en que se vean con Él cara a cara. Les doy permiso para que me insulten. Les doy permiso para que me critiquen. Les doy permiso para que hagan todo lo que quieran. Eso sí, el día en que se mueran, seguro que se encontrarán con Él y le entregarán cuentas. Yo no soy juez. Yo solamente soy un simple administrador. Un simple sembrador. He hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Vaya, prediquen el evangelio a ateos, a católicos y a protestantes. El que crea se salvará. Y el que se resista a creer, mas el que no creyere será condenado. ¿por qué les predico con amor a los protestantes? Porque si no creen, mas el que no creyere será condenado. yo no quiero que se condenen los protestantes. Pero aquí está escrito: el que creyere se salvará, y el que se resista a creer será condenado. De modo que los católicos deben saber por qué les predico también a los protestantes. Y los protestantes deben saber por qué les predico a ellos. Si me critican, es un problema de ustedes, pero yo se lo aclaré. La iglesia de Cristo es universal. Mateo 28, 19. Cuando Cristo manda, según San Mateo 28, 19. La iglesia es católica. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Eso se llama católica. Otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato es claro. La iglesia debe ir a ser discípulos a todas las naciones, que resumido en una palabra significa, debe ser una iglesia católica. Católica. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando Jesús le dice que tiene que venir el Espíritu Santo, de Hechos 1:8, dice que esa iglesia debe ser católica, universal. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, Testigos y me seréis testigos en Jerusalén, Jerusalén, en toda Judea, toda Judea, en Samaria en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿y qué? Y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué? Y hasta lo último de la tierra. Cristo quiere que seamos sus testigos hasta los rincones de la tierra. Eso se llama universal. Y si algún protestante quiere saber quién fue que por primera vez llamó a la iglesia de Cristo católica, fue San Ignacio de Antioquía hacia el año 107. ¿Y quién era San Ignacio de Antioquía? Obispo de Antioquía, ordenado obispo por el discípulo San Juan, evangelista. En el año 107, y hay una carta, ustedes pueden buscar la carta de San Ignacio de Antioquía, y usted verá que San Ignacio de Antioquía, en esa carta, que todavía existe, para tristeza de los protestantes, pero para constancia de los católicos, todavía existe esa carta, y la pueden leer, carta de San Ignacio de Antioquía, y verá que habla de la iglesia católica. Y ya desde el año 107. Bien, la iglesia es una, santa, católica. Ahora, la iglesia es apostólica. Apostólica. ¿Y sabe por qué la iglesia es apostólica? Porque San Marcos 3:13, van a ver que Jesucristo quiso una iglesia apostólica, una iglesia fundada en los apóstoles. Y ojo, y dentro de esos apóstoles, que eran 12, eligió a uno para que fuera el pastor, para que fuera el líder, para que fuera el jefe, para que fuera el coordinador, para que fuera el papá, para que fuera, usted póngale el nombre que quiera. Pero de entre los 12, escogió a uno. Les voy a mostrar con la Biblia que la iglesia es una iglesia apostólica. Los protestantes dicen: donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aquí ahí no hay importancia que sea apostólica o no. Ya va. Vamos a mostrarle que cuando Jesucristo dice, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, no significa que donde hayan 2 personas que digan Jesús, esa es la iglesia de Cristo. Porque sabe que los borrachos, cuando están borrachos, hablan mucho de Jesús. Y hay personas que bueno y sana no pueden predicar, pero que cuando se emborrachan, hasta predican. Mire, yo he encontrado borrachos que me han predicado. ¿Sí? Me han predicado. Hablan de Jesús. Pero cuando la Biblia dice, donde 2 o más,
estén congregados, eso se llama asamblea, eso se llama iglesia, estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces dicen los protestantes, ¿ve? No importa la iglesia, lo importante es que estemos congregados en el nombre del Señor. Ya va, vamos por pasos. Vamos a mostrarle que eso es falso. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre? Ciertamente que la iglesia, dos o más es congregación, o sea, iglesia. Iglesia significa congregación. Y donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. O sea, donde está la iglesia, ahí estaré yo, porque la iglesia es mi cuerpo y yo soy la cabeza. Ahí estaré yo. Pero ¿qué significa en mi nombre? Eso es lo que quiero explicar. Porque ya sabemos qué significa donde hayan dos o más congregados. Eso ya lo sabemos. Falta entender lo que significa en mi nombre. Que eso los protestantes no lo saben. ¿Qué significa en mi nombre? Todo aquel que diga Jesús o que hable de Jesús, esa es la iglesia de Cristo. Error, 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 error. Vamos a ver por qué la iglesia es apostólica. Dale. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Primera palabra que hay que resaltar. Llamó. Segunda, a los que él quiso. En la iglesia de Cristo, nadie se autonombra apóstol. Él llamó a los que él quiso. No es que usted hoy agarra la Biblia y se nombra pastor, apóstol. No. Así no comenzó la cosa. La cosa es que Jesús llamó a los que él quiso. No es el querer de hombres, es el querer de Cristo. Siga. Y vinieron a él y estableció a 12. Estableció 12. Esto es lo que se llama iglesia, congregación. Un grupo de 12. ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. Ahora Dios tiene un nuevo pueblo, una nueva iglesia. 12. Para que estuviesen con él. Primero, para que fueran fieles a él, estuviesen con él. Estuviesen con él. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No se puede separar. Deben estar con él. Y para enviarlos a predicar. Y ahí está. La misión de la iglesia es ir a predicar a toda criatura. Pero entonces el protestante se confunde y dice, no me importa que la iglesia sea apostólica o no. Lo importante es que donde hayan dos o más congregados en mi nombre, ahí está Cristo y esa es la iglesia de Cristo. Error. Mateo 7:21. Error. Mateo 7:21. Van a oír lo que dice la Biblia, muy distinto a lo que dicen los protestantes. No todo el que me dice Señor, Señor. Escuche, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, no significa donde se reúnan y digan Señor, Señor, gloria, gloria, aleluya, gloria al Señor, te alabo y te bendigo. No, 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 repítalo. No todo el que me dice Señor, Señor. No todos. O sea, los protestantes que dicen Señor, te alabo, Señor, yo te bendigo, Señor, gloria, gloria, aleluya. No todo, no todo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es la iglesia de Cristo que entrará al reino de los cielos. Señor, ¿quién es? ¿Qué significa en mi nombre? Vamos a ver qué significa en mi nombre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Y la voluntad de Dios es que haya una sola. Pedro, y sobre esta piedra edificaré. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es la marca de Cristo, es una.
Esa es la voluntad de Dios, que haya una sola iglesia. No solo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de Dios. Siga. Muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día, donde hayan dos o más. Aquí hay muchos. Muchos me dirán, Señor, Señor. donde hayan dos o más congregados en mi nombre. Aquí hay muchos congregados en el nombre del Señor. Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Dos o más congregados en mi nombre profetizaban en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y lo hicieron en el nombre del Señor, expulsaron demonios. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aleluya, gloria al Señor. Y en el nombre del Señor muchos expulsaron demonios. ¿Y qué les diré? Y entonces les declararé, Entonces les declararé. nunca os conocí. Protestantes, nunca los conocí. Apartados de mí, Apartados de mí, hacedores de maldad. hacedores de maldad. Pero estaban congregados, eran muchos, y eran el nombre del Señor. Pero no hicieron su voluntad. La voluntad de Él está expresado en Juan 17, 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. También que ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando el protestante dice, donde hayan dos o más congregados, esa es la iglesia de Cristo. No. ¿Es la iglesia de Cristo? Sí. Cumple la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que esa iglesia esté guiada por los apóstoles. Es una iglesia apostólica. Mírenlo, cuando viene el Espíritu Santo, ustedes verán Hechos 2, 42. Cuando viene el Espíritu Santo, esa iglesia está guiada por los apóstoles. Es una iglesia apostólica. Escúchelo. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren, es una iglesia apostólica. Oigan, otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa que la iglesia es apostólica? Que va a mantener, va a perseverar en la doctrina de los apóstoles a lo largo de toda la historia. Y perseveraban. En la doctrina de los apóstoles. Repita la palabra perseverar. Y perseveraban. Esto es secreto. ¿Qué significa apostólica? Y perseveraban. ¿Qué significa apostólica? Y perseveraban. No cambiaban, perseveraban, mantenían En la doctrina de los apóstoles. la doctrina, la enseñanza, De los apóstoles. no la doctrina de Petronilo, no la doctrina de Pánfilo, la doctrina. De los apóstoles. La iglesia es apostólica.